La serie sobre la sanidad del alma. La sanidad del alma. Todos ustedes que piden las conferencias pasadas, no las pidan el espíritu herido, porque así no se llama la serie. El espíritu herido fue el título de la primera conferencia. Si quieren ustedes alguna conferencia, solamente pídanla como título La sanidad del alma y la fecha, nada más. Y con mucho gusto pues se los traemos. Así que la serie se llama La sanidad del alma. Y estamos ahorita en esta serie tan maravillosa en la que hemos podido encontrar los conflictos internos que vivimos todos los seres humanos, porque hemos sido heridos y lastimados de una u otra forma desde que éramos niños e inclusive desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Cada día los científicos descubren estas características que aparentemente pasaban de una forma superficial a los seres humanos, pero ya han descubierto los médicos, los genetistas, cómo una persona viviendo dentro del vientre de la matriz de una mujer es afectada emocionalmente, físicamente, por el estado emocional de la madre precisamente. Si la madre vivió el embarazo con mucha angustia y con problemas o con rechazo a la criatura y no quería que naciera, la criatura va a nacer con esos problemas y esas predisposiciones que comenzó a percibir desde que estaba en el vientre. Y pues claro que el bebé va a crecer aparentemente normal, después llega la juventud y muchos de estos problemas son reflejados o en la infancia o en la juventud. Y la mayor parte de las veces es después de los 18 o 20 años, cuando la persona comienza a manifestar alguna anormalidad en su conducta, y es por eso que cuando los invitamos a que vengan a las clínicas que ya abrimos, ¿verdad? Tenemos una clínica en Satélite y otra clínica en Cuernavaca. Tratamos con problemas mentales, problemas de alcoholismo y de drogadicción precisamente. Ahí está mi hermana Tere, que es la directora. Ella es graduada en su carrera de psicología y tiene 2 doctorados en terapia familiar. Así que ella no aplica la psicología que aprendió, sino que aplica la palabra de Dios. Pero con sus bases que tuvo en la universidad, tenemos mucho más características. Su secretaria Eileen, que también es psicóloga graduada, tenemos mucho más facilidad de poder brindarles a ustedes una ayuda a los problemas mentales que puedan existir. Así que estamos desbancando ya a los psicólogos y a los psiquiatras, porque desde el siglo pasado, cuando se levantó Sigmund Freud y comenzó a postular sus teorías de la esquizofrenia, de la neurastenia, y comenzó a desarrollar lo que se llama el psicoanálisis freudiano, pues la psicología desbancó al Ministerio de Consejería Pastoral. No sé si ustedes estaban enterados en la historia de la iglesia. Y en los últimos 50 años, cuando los pastores tenían problemas de endemoniados en la iglesia y problemas que una señora se le aparecía en la noche un chango y comenzaba a gritar ahí un niño de repente, inmediatamente los pastores, como no se podían ver capacitados para tratar, ¿a quién creen ustedes que enviaban a la gente? Vaya usted a ver al psicólogo, hermana, vaya a ver al psicólogo. Entonces Dios ha vuelto otra vez a desenterrar las verdades de su santa palabra y nos ha vuelto a entregar en nuestras manos los instrumentos que necesitamos, porque la palabra de Dios es absolutamente capaz, total y completa para cualquier problema de cualquier ser humano. Ya si la Biblia no pudiera ayudar y pudiera encontrarse consuelo y ayuda en otro lado, la Biblia sería imperfecta. Fíjense lo que les acabo de aseverar. Si no se encontrara o si no se encuentra en la Biblia la solución para cualquier problema que exista, entonces la Biblia es imperfecta. Y dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el cristiano sea una persona completa, madura, total, capaz de servir a Dios. Así que es maravilloso y le damos muchas gracias a Dios de comenzar ya otra vez a desbancar a muchos psicólogos y psiquiatras
que la única terapia que pueden usar son pastillas tranquilizantes para tratar problemas que trascienden la psique y que tienen como raíz y origen el espíritu. Este es el fracaso de la psicología. El problema humano no es mental. El problema humano tiene su raíz espiritualmente. En esta mañana voy a hablar sobre los falsos consuelos. Los falsos consuelos. Ya vimos en nuestra última conferencia de qué forma encontramos la consolación mediante el poder del Espíritu Santo. Una persona que ha sido herida o que ha sido lastimada emocional o espiritualmente no debe tratar de buscar consuelo fuera de Dios. No puede encontrar sanidad ni en ti mismo o en ti misma, ni tampoco en una persona, en una clínica psiquiátrica o psicológica, o en drogas, comida, alcohol, venganza, etcétera, etcétera. Existen muchas formas equivocadas en que una persona lastimada, frustrada, puede encontrar consuelo. Pero repito, este consuelo será temporal, será superficial y te dejará más vacía y más frustrado. En primer lugar, el primer falso consuelo que vamos a analizar en esta mañana es buscar venganza. Es el primer consuelo equivocado. Y vamos a Génesis capítulo 27 a analizar el caso de Esaú y de Jacob. Porque estos dos hermanos, más bien Esaú odiaba a Jacob de una forma profunda. Y cuando él quiso tratar de vengarse, vamos a encontrar en su caso, él había sido lastimado. Como muchos de ustedes han sido lastimados por un hermano mayor o una hermana mayor que ha sido el consentido de tu papá o la consentida de tu mamá y comenzaste a desarrollar envidia, comenzaste a desarrollar celos en contra de este hermano o de esta hermana y así crecieron los hermanos Esaú y Jacob. Esaú fue lastimado por su hermano Jacob porque Jacob le robó la primogenitura y las bendiciones paternales que en aquella época no tenían carácter reversible. En otras palabras, cuando un patriarca bendecía a un hijo y le decía, sobre ti pongo mi bendición y tú eres la cabeza ahora en mi muerte de la familia, ya no podía otro hijo decirle, papá, bendíceme a mí también. La bendición iba dirigida a uno solo. Imagínense ustedes lo que Saúl sintió cuando Jacob, su hermano, le robó aquello que él anteriormente había desechado. En Génesis 27, versículo 30 al 36, encontramos estas palabras. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, ¿vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición? Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Vemos pues que este muchacho Esaú es lastimado, es herido emocionalmente. Comienza él a desarrollar odio, celos, y dice el versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón,
llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Vemos pues que resuelve vengarse asesinando a su hermano, pero lo iba a hacer hasta que su padre se muriera. Cuando la madre Rebeca se entera de que Esaú, su hijo, quiere matar a su otro hijo Jacob, entonces Rebeca interviene inmediatamente y le advierte a Jacob. Versículo 42. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz y levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré de entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Aquí pues Rebeca, ella le dice: escápate y huye, y quiero que observen las palabras en el versículo 42 al final. Esaú tu hermano, ¿qué cosa? Se consuela. Vean ustedes que Esaú quería encontrar ¿qué cosa? Consuelo vengándose. Y no es así en la mayor parte de las personas que quieren vengarse. La persona que quiere vengarse dice: hasta que le ponche la narizota, y ahora que lo estruje y lo arrastre un carro y le pase una planadora por arriba, o se le caiga la casa arriba, o vaya yo y lo elimine o lo mate. En ese momento, ¿qué dice esa persona? Tendré descanso, tendré consuelo. Esaú quería y creía que iba a encontrar descanso o consuelo o sanidad a su ira y a sus celos, asesinando a su hermano. Sin embargo, la pregunta persiste. Cuando tú matas a la persona a la que tantas ganas le traes, cuando tú te vengas, cuando tú le robas, cuando tú le haces a la persona ojo por ojo, diente por diente y le pagas como ella te hizo, ¿tú crees que vas a encontrar consuelo en tu corazón? Te equivocas. Porque una vez que tú hagas ese daño, entonces la Biblia dice que viene una ley que se llama: lo que sembramos, recogemos. En otras palabras, si alguien te avienta fuego y tú le contestas con fuego, se hace más grande el fuego de la chimenea. Crece el problema y de ninguna manera se resuelve. Veamos esta verdad en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 12, versículos 17 al 21. Este es el mejor pasaje que existe en toda la Biblia respecto al mecanismo psicológico de la venganza. Porque aquí se nos dan las razones y se nos explica por qué no debemos vengarnos. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis, dice la Biblia, a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ti o de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vamos por orden. ¿Qué es lo primero que nos advierte Dios? ¿Qué cosa es pagar? Pagar es dar un salario. Si tú trabajas, tú vas a una compañía y llegas a los 15 días y les exiges ¿qué cosa? Que te paguen. ¿Por qué? Porque te lo deben. Cuando tú estás diciendo le quiero pagar a esa persona haciéndole esto, tú estás tratando de hacer o de cobrar un salario que no te pertenece. Entonces tú no tienes, dice la Biblia, ningún derecho de intervenir en hacerle mal a ninguna persona. En cuanto dependa de ti, dice el Espíritu Santo en esta mañana, trata de estar en paz con tu suegra, trata de estar en paz con tu vecino, trata de estar en paz con tus cuñadas. Si depende de ti, trata de estar en paz con la gente. No busques fricciones, no busques problemas, no busques que se agranden las cosas. Si hay alguien en tu familia que tiene un carácter o un temperamento agresivo y negativo, ya lo conoces, llévale la corriente, mira, está bien lo que tú quieras, adiós y nos vemos, pero trata de estar en paz con las personas a tu alrededor. Este es el consejo que Dios nos da en primer lugar. Segundo lugar,
Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a ¿qué cosa? A la ira de Dios. Acuérdense que la Biblia dice que el que toca a un cristiano, el que toca a un hijo o a una hija de Dios, está tocando la niña del ojo de Dios. Somos tan amados y somos tan queridos y estamos tan cerca de nuestro Señor Jesucristo, que cuando el apóstol Pablo comenzó a perseguir a los cristianos en el libro de los Hechos capítulo 9, y ahí estaba lleno de odio y de venganza en contra de esos que él decía que era una secta llamada del Camino, se le aparece Jesucristo y lo tumba a la luz del caballo. Y en ese momento él oye una voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo le pudo haber contestado: ¿quién eres tú? A ti no te estoy persiguiendo, no sé ni quién eres. Sin embargo, esa voz, esa aparición, ese ser celestial, el Hijo de Dios que se le apareció y lo tumbó del caballo, le estaba diciendo a Pablo que al perseguir a los cristianos, lo perseguía a él. Tan identificados estamos con Jesucristo que Dios nos dice que el que te persiga a ti, el que me persiga a mí, el que hable mal de ti, el que hable mal de mí, está persiguiendo y está hablando mal de nuestro Señor Jesucristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando un cristiano habla mal de otro cristiano, cuando una iglesia ataca a otra iglesia, y cuando entre los cristianos hay celos y problemas, son tan carnales y tienen una visión espiritual tan corta que no se dan cuenta que se lo están haciendo al Hijo de Dios. Por eso la Biblia nos manda amarnos y soportarnos y perdonarnos entre nosotros, porque yo no puedo de ninguna manera tener nada contra ti jamás. Porque el día que lo tenga contra ti, eres y representas a mi Señor. Y si yo te hago un daño a ti, se lo estoy haciendo a mi Señor Jesús. La Biblia dice: deja la ira a Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, los cristianos, al entrar al reino de Dios, al convertirnos, al nacer de nuevo, entramos a funcionar y a operar bajo otras reglas, bajo otro código de conducta, entramos a operar con otras armas. Antes de que conociera yo a Jesucristo, me vengaba. Antes que conociera yo a Jesucristo, iba al psicólogo. Antes que conociera a Jesucristo, trataba de arreglar las cosas por mí mismo. Ahora entro al reino de Dios y ahora me tengo que sujetar a las nuevas normas y a la nueva ley de Dios. Y ahora Dios me dice: Armando, vas a caminar bajo un nuevo código de conducta. Ahora, cada vez que alguien te haga algo, déjame, dice Dios, que yo intervenga. Deja mi ira. Déjame castigarlo yo, déjame vengarlo yo. Tú allá abajo no muevas un dedo. Ahora bien, sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo estoy caminando por fe, significa que creo a Dios. Creo a Dios, lo que me está diciendo. Y por fe no me vengo. Si me vengo, ya no estoy actuando en fe y ya no puedo agradar a Dios. Porque repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si yo no me vengo, si la esposa no se venga del marido y no le paga y no le quema el chorizo, ni los frijoles, ni le da el sartenazo, ni le pone pulgas en la cama, etcétera, etcétera, ¿qué está haciendo esa mujer? Está, por causa de su conciencia, creyéndole a Dios. Y Dios, tarde o temprano, al ver a esa mujer sumisa y sujeta y aguantando las injusticias de su esposo, Dios interviene tarde o temprano. ¿Y cómo le va a tu maridito? Le va como en feria. Y la venganza que tú quisiste hacerle no se compara con la venganza de Dios. Entonces, una persona que camina en fe no se venga, porque la Biblia dice: no te vengues, déjame tomar la venganza en tu lugar. Ahora bien, no solamente Dios quiere explicarnos por qué no debemos de vengarnos, sino que Dios también nos da otra razón. Cuando nosotros nos vengamos,
O nos cobramos de más o de menos. O se nos pasa la mano en la venganza, o tal vez no fue realmente lo que merecía que se le hiciera a la persona que nos hizo un daño. ¿No es cierto? Muchas veces crees que con un puñetazo ya te vengaste, o con un sartenazo, o con dejar a esa persona. Sin embargo, Dios, como juez justo, como sabio y perfecto ser en el universo, sabe exactamente lo que la persona necesita. Dios no le va a dar ni de más ni de menos. Así que si queremos que se haga justicia equilibrada y equitativa, dejemos lugar a la ira de Dios. Y finalmente, dice el versículo 20 y 21. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Por qué nos manda Dios a nuestros enemigos dale de comer? Porque de esa forma estamos demostrando que no guardamos rencor en el corazón. Qué fácil decirle a tu amiga, pues no te voy a hacer nada, pero no te pares chiquita en mi casa ya nunca. O está bien lo que hizo la hermana, ya no le voy a hacer nada, pero pasa por la calle, ni la miras. ¿Qué estás demostrando? No le hiciste ninguna mala acción, ni te vengaste, ni le pegaste, ni la golpeaste, etcétera, etcétera, pero en tu corazón hay rencor. Y la única forma de vencer ese rencor es ir con esa persona y decirle, mira, te traje unas flores. O mira, te traje un pastel este domingo, hermanita. Tú la que más me ves, te vengo a regalar un pastel para que te lo comas como tu familia. Al hacer eso, deshaces a tu enemigo. Lo conmueves y no puede él ni siquiera en su mente entender qué es lo que te está pasando. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo 20 que cuando tú haces esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Saben ustedes lo que Dios nos dice? Que cuando le hacemos regalitos a nuestros enemigos y cuando le sonreímos a nuestro enemigo y a la que está hablando más mal de nosotros y más mal de nosotros, al hacer eso, estamos acelerando su juicio. Porque mientras más bien le hagas tú, más rápido se venga Dios. Esto es lo que significa ascuas de fuego. El fuego es juicio en la Biblia, amontona sobre su cabeza. Mientras más le saques la lengua, mientras más le hagas fuchi y mientras más tengas rencor en tu cabeza, menos Dios lo castigará. Hasta que Dios nos ve que estamos actuando en fe. Señor, no quiero hacer nada. ¿Cómo está doña Juanita? Dios la bendiga. Yuhu, yuhu, yuhu. Y aquí está su pastelito y aquí está otro. Dios ve la fe en acción, porque la fe sin obras es muerte. ¿De qué te sirve decir, tengo fe? Si no tengo, ¿cómo demuestro la fe? Entonces, al demostrar la fe, al poner las obras, Dios interviene desde el cielo. Y dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. En otras palabras, si tú le pagas conforme a lo que ella te hizo o a lo que él te hizo, no vas a ganarle. Vas a perder. Escucha esto, vas a perder. Vas a perder más tú que eres cristiano que la otra persona que no es cristiana. Porque la otra persona que no es cristiana, Dios sabe que no sabe cómo responder, pero a nosotros Dios nos exige que respondamos como debemos ser hijos e hijas de Dios. Entonces Dios te promete que Él se venga y Él te salva, pero Dios te promete que si tú te vengas, entonces eres vencido. Tu enemigo te va a vencer. Miren ustedes, esto pasa en todos los campos y hace algunos días. Hubo una pelea de box de los pesos completos y peleó Mike Tyson contra otro negrito llamado Holyfield. Este hermano cristiano Holyfield, el que le acaba de ganar a Mike Tyson, es un hermano, lo conozco yo desde hace muchos años y es un cristiano de testimonio. Ha dado su testimonio en los desayunos de los hombres de negocios en Estados Unidos. Lo ha invitado el presidente. Él ha leído la Biblia. Él da escuela dominical en su iglesia. Y antes de la pelea, los periódicos en Estados Unidos la anunciaron de esta manera: el Dios de Alá contra el Dios Jehová. Así anunciaron, a ver quién gana. Y los musulmanes, porque Mike Tyson es musulmán, comenzaron a retarle a Holyfield y antes de subir al ring le gritaron, a ver si es cierto que Jehová es más grande que Alá. Y cuando hay una confrontación aquí abajo en la tierra de esta categoría, Dios no puede ser burlado.
Y miren la paliza que le puso a Tyson. Le quitó el título del peso completo y fue vindicado el nombre del Señor y el nombre de Holyfield. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La única forma de vencer el mal no es con el mal, solo hay una forma que es la opuesta al mal, el bien. Cuando Jesús colgaba en la cruz del Calvario, la gente creía que Jesucristo había perdido. Sin embargo, el mundo no entendía el mensaje divino de Dios. Jesucristo vencía con el amor el odio. Jesucristo vencía con el amor a Satanás. Jesucristo vencía con el amor y con el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras excelsas de Jesús, que llegaron a lo más alto y lo más sublime que un hombre expresado en la historia humana, vencieron al mal. Cristo venció con el bien el mal. Y ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Nunca te vengues porque vas a perder. Número 2, aventuras sexuales. Vamos a Proverbios capítulo 7. Las aventuras sexuales es otro falso consuelo, porque el consuelo verdadero no lo vas a encontrar en el adulterio ni en la fornicación. Sin embargo, es triste que muchas personas, cuando son heridas por su cónyuge, ya sea el hombre o la mujer, pues ya supe que mi marido andaba con otra, ya supe que mi esposo andaba con otra, o viceversa, quieren buscar aventuras extramaritales con el objeto de vengarse de la infidelidad. Con el objeto de, pues yo le hago lo mismo, y con el objeto de encontrar un consuelo para poder saciar y satisfacer sus celos, su ira y su coraje. En Proverbios capítulo 7, versículo del 6 al 20, vamos a encontrar el caso de una mujer que aparentemente el marido viajaba mucho. Y esta mujer se comenzó a sentir resentida, se comenzó a sentir solitaria y estaba buscando consolación con algún muchachón que pasara. Y dice Proverbios 7, versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con vestido o con atavío de ramera, ya se imaginan, un escote hasta por acá, una minifalda hasta por acá, y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras en plaza satélite, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado y le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, reclamadas con cordoncillos de chiconcuac. He perfumado mi cuarto con Chanel y con Chanel 5, mirra, canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa del dinero se llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Esta muchacha casada, que el marido viajaba mucho, tal vez resentida, tal vez solitaria, ¿qué estaba buscando? Nos los da el versículo 18, la clave. Embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. La palabra alegrémonos es la palabra hebrea consolémonos. O sea, vamos a comprar la jarra y vamos a comprar el whisky, nos vamos a mi casa, nos vamos a Tequesquitengo y nos olvidamos de todo. Nos ponemos hasta atrás por 2 o 3 días, no hay nadie que nos vea
y durante 2 o 3 días nos olvidamos de que tú tienes familia, que yo tengo familia, alegrémonos y pongámonos y emborrachémonos hasta el final. Sin embargo, las personas que hacen eso van a descubrir que el pecado sexual jamás produce consuelo, ni satisfacción, sino que es totalmente lo contrario. La persona que busca consuelo en las relaciones sexuales ilícitas va a encontrar 3 clases de venganza de Dios, 3 formas en las que Dios le va a pagar. Dios le va a pagar a esa persona física, psicológica y espiritualmente. Número 1, físicamente puedes contraer una enfermedad que te marque genéticamente por toda tu vida. Puedes contraer una enfermedad que te marque genéticamente por toda tu vida. Puedes contraer una enfermedad venérea que afecte el nacimiento de tus próximos hijos, o puedes inclusive adquirir el SIDA. Ayer decía yo en el mensaje del desayuno que el 60% de las veces en que se usa el condón, fracasa el condón. En otras palabras, de cada 10 condones que uses, 6 fracasan y fallan. Tienes 6 posibilidades cada 10 de adquirir el SIDA con condón. Así que la mentira más grande es el sexo seguro. No hay sexo seguro. El diablo es un mentiroso, y las campañas alrededor de publicidad del diablo dicen: ¿vas a viajar? Use condón, sexo seguro. No es cierto. Científicamente, de cada 10 condones fallan 6. ¿Por qué? Lo dimos también en el mensaje de la homosexualidad en la Biblia el año pasado, acerca del uso del condón. Les expliqué el material con el que está hecho, el látex, el lule, cómo lo probaron científicamente y cómo tenía orificios y cómo era imposible que fuera 100% seguro. Entonces, Dios castiga físicamente. En segundo lugar, psicológicamente, te va a dejar con mucha culpa. Las personas que usan el sexo ilícitamente son personas con conciencias atormentadas. Son personas que pierden el gozo, pierden la alegría, pierden la paz, se comienzan a enojar con todo mundo, se vuelven irritables. ¿Por qué? Porque están insatisfechas sexualmente. Y número 3, espiritualmente. Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Dice ahí en Proverbios 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. La Biblia dice que el adulterio, la Biblia dice que una relación sexual ilícita corrompe, corroe, te destruye espiritual y moralmente. El alma, Jesucristo dijo, vale más que todo el mundo, cuando Él expresó de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Si tú envenenas tu alma y corrompes tu alma con la inmoralidad, ya no te queda nada de tu propia personalidad. Número 3, otra forma de buscar consuelo equivocadamente, no solamente es buscar venganza, en segundo lugar, aventuras sexuales, sino que también hay mucha gente que, en tercer lugar, busca un falso consuelo en la comida. En la comida. Vamos a encontrar en la Biblia muchos pasajes donde se nos advierte y donde se nos alerta acerca del abuso de la comida. Hace como 3 o 4 días, mi suegro tiene como 75 años de edad y le fueron a hacer exámenes. Y pues resultó que no tiene nada, tiene 75 años, no tiene colesterol, no tiene ácido úrico, no tiene nada. Y los doctores estaban espantados, ¿verdad? Y estaban asustados. ¿Cómo? Usted es un caso único, es un garbanzo de la libra. Y entonces le preguntaron cuál era su secreto para llegar a esa edad. Y él solamente contestó con una palabra: moderación. Toda mi vida, dijo él, he sido moderado. He sido moderado en dormir. He sido moderado desde los 40 años en la comida, he sido moderado en el ejercicio, en todas las cosas que hago, las hago con moderación. Nunca como de más hasta sentirme así con la panzota lleno, ni tomo así cosas, ni bebidas alcohólicas, ni cigarro, ni nada. Todo es moderado. Él es un hombre bastante delgado.
que come muy poco y a eso él le atribuye su salud. Y esto es maravilloso porque ahorita han hecho de la comida un Dios muchos seres humanos. Muchas personas tienen miserias, frustraciones, decepciones y buscan consuelo y se levantan al refrigerador y ahorita me como unas patitas de puerco en vinagreta con una olla de atole para que se le quite a este. O muchas mujeres, ¿verdad?, que el marido les hace algo, se levantan y comen y cuando se dan cuenta lo están haciendo inconscientemente para vengarse. O para tratar de decir, bueno, pues ya con una caja de chocolates y con eso se me va a olvidar. Sin embargo, cuando estas personas sienten que nadie les hace caso, que nadie las ama, buscan en la comida las necesidades emocionales y espirituales que son falsas totalmente para satisfacer y traer consuelo al corazón. Miren ustedes lo que dice en Proverbios 28, versículo 7. Dice Proverbios 28, 7, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero ¿de quiénes? De glotones, avergüenza a su padre. En Proverbios 23, versículos del 1 al 2, dice el rey Salomón, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y qué cosa, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. En otras palabras, siempre que llegues a un bufete o alguien te invite a comer, que no se te vayan los ojos y quiero probar de este postre y de este, 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 a la romana. Porque los romanos, ustedes saben que llegaron al degeneramiento total cuando en los banquetes que tenían, ¿saben lo que hacían? Probaban camarones, probaban cochinita pibil, tacos, chorizo de Toluca, todo lo probaban. Y después que probaban toda la parrillada y 3 o 4 postres, se metían al baño, se metían una pluma y volvían la comida para seguir comiendo. A ese grado llegaron y se les llamaba los bacanales romanos. Por eso ellos adoraban al dios Baco, que era el dios del alcohol, porque eran inmoderados y eran unas orgías de comida, de sexo y de alcohol. A ese grado llegaron los romanos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, Jesucristo nos advierte que antes de que Él venga, van a existir millones de glotones en el mundo. Dice Lucas 21, versículo 34, miren también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesucristo advierte que antes de que Él venga al mundo, mucha gente va a tratar de escaparse de las frustraciones y de las vicisitudes y adversidades de la vida comiendo en demasía. Y finalmente dice también en Romanos capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo advirtiéndole a los romanos cómo vivir. Romanos 13, 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Yo le quiero decir a una persona que está sobrepasada de peso, que no se atreva a juzgar a alguien que se emborrache y que fume si ella primero no baja de peso. ¿Escuchaste? Hay muchas personas que dicen, ¿ya viste que fumó? ¿Ya viste? ¿Y ya viste la panzota que traes tú? O sea, creen que el fumar es más pecado o que el emborracharse que el comer. Y esto no es verdad. La Biblia pone en el mismo lugar a los glotones, a los fumaderos, a los fumadores y a los drogadictos. Así que antes de que tú le mires la viga en el ojo a tu prójimo, vete, o la paja, vete la viga que tienes tú. Y vete nomás que ya traes un púlpito integrado aquí. Hermanos en Jesucristo, ¿dónde se encuentra el verdadero consuelo y cómo podemos encontrar el verdadero consuelo? Al contrario de todos estos medios falsos, la Biblia nos muestra el lugar, la persona donde encontremos
el consuelo para frustraciones sexuales, para venganzas, para frustraciones de comida, para desaires y para todas las cosas que nos lastiman. Para poder encontrar consuelo, se necesitan dar 3 pasos. Número 1, es necesario, imprescindible, que confieses y aceptes la responsabilidad de tus pecados. Hay una filosofía actualmente en el mundo que es culpar a todos los demás. ¿Quién creen ustedes que es culpable de esta filosofía? Se van a sorprender. La culpa la tiene la psicología. Así es. Durante mucho tiempo comenzaron los psicólogos a decir lo siguiente, y esto creció cuando un hombre llamado Lee Harvey Oswald asesinó al presidente Kennedy en los 60s en la ciudad de Dallas, Texas. Cuando trajeron a Harvey Oswald al banquillo de los acusados, ya que estaba asesinado Harvey Oswald, comenzaron a defenderlo diciendo lo siguiente: pobre asesino, cuando era niño no tuvo papá, no tuvo mamá, fue hijo de esto, estuvo en un orfanatorio y fue abandonado y fue rechazado y después lo corrieron de la marina y le pasaron esto. Total que esa persona que asesinó al presidente Kennedy acabó resultando que no era culpable, que no era responsable de sus acciones y que toda la culpa era al medio ambiente. La pobre niña es una prostituta a los 20 años porque su mamá era una prostituta y porque el papá la violó a los 8 años. Quiero decirles lo siguiente: esta es la opinión del mundo, no de Dios. Dios te dice en esta mañana lo siguiente: así como tú tuviste una madre prostituta a los 20 años y así como tu padre te violó, ahora tú no tienes el derecho de repetir los pecados de tu padre, porque tienes la oportunidad, y en mi gracia, dice el Señor, para levantarte y comenzar una nueva vida. Tú no tienes derecho a decir: yo soy así porque mi padre fue así, mi padre fue un infeliz, fue un miserable, me violó, me hizo lo que hayas hecho, o no me pagó los estudios, me abandonó, fui dejado totalmente tirado y junto al Estadio Azteca me recogió la policía cuando era bebé. Y ahora descubrí que soy huérfano y por eso soy como así, porque tengo odio contra todo el mundo. La Biblia dice que hasta que no confieses ese odio, ese rencor y aceptes tu responsabilidad, Dios no te puede sanar. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 11 al 13, encontramos el origen de echarle la culpa al medio ambiente, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a la colonia Peralvillo donde me crié, a lo que sea. Desde el jardín del Edén, cuando el hombre pecó contra Dios, el hombre comenzó a evadir su responsabilidad. Génesis 3, del 11 al 13. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vean ustedes que aquí el infeliz de Adán, el mentirosote de Adán, el hipocritón de Adán, le dice a Dios: si no me hubieras dado a esta, yo no sería como soy. Esta que me diste fue la que me obligó a comer la manzana. Dios ya no quiso discutir con él, ¿verdad? Porque le iba a decir: bueno, ¿qué te puso una pistola o qué? Pero hay cantidad de mujeres y hay cantidad de hombres que cuando los entrevistan dicen lo mismo: mi marido tiene la culpa de todo como yo soy. Esta mujer que tengo aquí con pelos de plumero es la culpable de mi personalidad. Y el día que una persona le diga a la esposa, al esposo, a los padres, no me importa a quién eche la culpa, una persona que le eche la culpa a las personas, a las circunstancias o al medio ambiente, es una persona inmadura emocional y espiritualmente. Nadie tiene la culpa más que tú, más que tú, y más que tú, y más que yo. Si mi papá fue lo que haya hecho o mi esposa es de lo peor, yo no tengo por qué ser afectado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Cuando Pablo le gritó a Dios en 2 Corintios 12, quítame este aguijón, o quítame esta suegra, o quítame esta mujer que tengo, o este problema que tengo, le gritó Dios, bástate. ¿Qué cosa? La gracia que tenemos de Dios es suficiente para superar cualquier problema. Cualquier problema. Nadie puede tener la culpa más que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios te dice, yo te puedo cambiar. Te educaron mal, yo te cambio. Heredaste cosas, yo te cambio. Que estás traumado, yo te quito el trauma. Pero deja de seguir echándole la culpa a las personas. Ya madura, enfréntate con tu responsabilidad y dile, sí, Señor, yo soy, y yo soy el que no quiero cambiar, y yo soy como soy, y quiero con tu gracia transformarme y cambiar mi manera de vivir. Y entonces podrás dar el primer paso para poder crecer en la responsabilidad. La Biblia nos enseña en el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 17 y 19, que la mayor parte de las veces una persona no podrá experimentar el perdón porque estas personas tienen como raíz que abandonaron a Dios. Estoy hablando en esta mañana a un auditorio que supongo que la mayoría son cristianos. Esta es una conferencia para cristianos. Entonces, cuando hablamos de que un cristiano sigue amargado y sigue rencoroso, etcétera, etcétera, miren ustedes, dice Dios, no es el problema con tu esposa o con tu esposo, tú me has dejado. Dice Jeremías 2, versículo 17, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Versículo 19, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Si tú analizaras en lo profundo de tu corazón, cuando llegan a consejería los hermanos y las hermanas, tengo este problema con mi esposo y fíjate que no me aguanto y he cambiado desde que él me grita, etcétera, etcétera, lo primero que los consejeros le preguntamos a la gente es, ¿cómo está tu relación con Dios? Bueno, hermano, es que por los problemas me he alejado. Ah, ahí está la razón. Es que ¿cómo quiere que no tengo tiempo ni para orar, ni estoy tan enojada que no tengo tiempo ni a abrir la Biblia? Ahí está el problema. No es tu esposo, no es tu esposa, es que dejaste a Jehová. Ahí está la raíz. ¿Por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios, vive cubierto por Dios. Y al vivir cerca de Dios y al estar cubierto por Dios, tienes la capacidad y la fuerza de enfrentar cualquier problema de la vida. Con gozo, con paz, con tranquilidad, con madurez emocional. Te enfrentas a la vida llena del Espíritu Santo. En esta mañana, arrepiéntanse. Arrepiéntanse muchos de ustedes que son tan inmaduros. Ya tienes 30, 40, 50 años de edad y eres inmaduro emocional, psicológica y espiritualmente. Ya deja de ser un niño llevado por cualquier viento de doctrina. Ya deja de navegar en aguas que ahora piensas esto y ahora piensas aquello y está sube y baja. Ya madura. Ya echa fundamentos profundos en tu vida. Date cuenta que tenemos que ver la vida con realidad. Tenemos que ver la vida con responsabilidad. Tenemos que cobrar conciencia de que las cosas que hacemos tienen consecuencias siempre para bien o para mal. Y que muchos de nuestros sufrimientos que tenemos ahorita y de nuestros problemas actuales son las consecuencias de decisiones equivocadas de nuestro pasado. Nadie más que tú tiene la culpa de todo lo que estás sufriendo, porque si no hubieras hecho esas decisiones, no tendrías los problemas que tienes tal vez. Ahora bien, recoge la cosecha maduramente, emocionalmente, confiesa tu pecado, acepta tu responsabilidad y comienza a sembrar la buena semilla en tu propio corazón. Pasa más tiempo con Dios. Dile, oh Dios, examíname. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Dile en esta mañana, Señor, examíname. Conoce mis pensamientos, porque contra ti he pecado. Yo, Señor, soy
acepto mi responsabilidad culpable de la mayor parte de mis sufrimientos. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, Señor, contra ti solo han sido mis pecados. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, Señor. Lávame, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Recobraré hasta mi salud, porque mi salud está relacionada con mi salud espiritual. Esconde tu rostro de mis pecados, Señor. Crea en mí un corazón limpio. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por la sangre de Jesucristo, que nos limpia y nos sigue limpiando de toda maldad. Gracias porque en tu palabra encontramos la luz, la dirección que necesitamos para vivir una vida estable, emocional y espiritualmente. Una vida llena de paz, una vida donde no odiamos a nadie, no tenemos rencor contra nadie, una vida donde comemos moderadamente, dormimos moderadamente y sexualmente mantenemos la santidad. Oh Dios, esta es la única forma, tu palabra dice, no hay otra, de ser feliz. El camino de la santidad es el camino de la felicidad. El camino del pecado es el camino del sufrimiento y de todas las miserias que hay en este mundo. Recibimos tu consuelo y siempre, Señor, recordaremos que solo en ti está la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Whispers on the nighttime breeze. We move with such tenderness.